Qué hermoso es saber que nuestro Dios es grande, amén. Conocer a un Dios grande, que se revele este Dios grande a nuestras vidas, porque es lo que necesitamos. Amén, es lo que necesitamos, saber que Él es más grande que todas mis necesidades, que todas mis circunstancias, que todo aquello que me limita, mis limitantes, como decimos comúnmente, ¿no? Nuestro Dios es muy grande. Queremos agradecer a los hermanos, a los músicos, a todos los que trabajan, como decíamos recién, y le vamos a dar un aplauso a Ale y a Julie, ellos porque estuvieron ahí haciéndolo, pero también está incluida Magalí en este aplauso. Den un aplauso al Señor por el servicio de amor. Todo lo que hacemos, veníamos hablando justamente con nuestro hermano Tani, con el ministro Tani, desde Batán. Hoy quiso él estar, el domingo pasado estuvo, como habíamos anunciado, en Ortiz de Zárate, le decimos comúnmente Benecer, que había sido invitado a predicar la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, que fue gran bendición, Cami. Y a pesar de las dificultades y situaciones que todos vivimos, de alguna u otra manera, por supuesto, ninguna es igual que otra y ninguno siente el dolor como lo sientes tú. Eso es, usted lo tiene que saber a eso. Amén. No es fácil decir, ya se te va a pasar. Es fácil decirlo, pero hay que vivirlo, ¿cierto? Y el Señor respeta ese sentir nuestro, ese sentir que tenemos cada ser humano, porque en esto cada uno es personal. Le puede doler algo u otra cosa, y quizás no encuentras comprensión, pero en el Señor hay comprensión. Él es empático, Él tiene empatía para vos y para nuestras vidas. Abre tu Biblia en Juan capítulo 4. Estamos contentos, felices de estar haciendo el cierre de año y ya mirando con perspectiva lo que es el próximo tiempo, el próximo año, y cuán importante. Se hizo un análisis de cómo deben ser las oraciones. Usted sabe que en la Biblia encontramos muchos tipos de oración. Por eso a veces hay que ser de alguna manera ecuánime, comprensible, porque no hay una sola forma de orar, porque no hay una sola manera. Hay algunas iglesias que creen que hay una sola manera y predican como una sola manera de ser cristiano y de tener comunión con Dios. Es un error, porque la palabra de Dios no tiene fórmula, sí tiene algunos principios para orar. Y Jesús nos enseñó. Por ejemplo, en un tiempo se utilizaban las canciones, las oraciones y las expresiones muy contemplativas, ¿no? De ahí surgió también un tiempo en la historia muy contemplativa. Las oraciones contemplativas son esas oraciones largas, sentimentales, ¿no? Para hoy sería un extremo, diríamos, vamos a decirlo así. Luego están las oraciones muy monotemáticas, es decir, un tema, ¿no? Pero más un tema, una espiral hacia adentro. Hay que tener cuidado con esto, son principios muy importantes que tenemos que aprender en la oración que hacemos al Señor, ¿no? Y entonces esa oración es muy, diríamos, monotemática o muy cerrada en uno mismo, vamos a decirlo así, ¿no? O en lo que uno hace, o en lo que uno siente, o en lo que uno piensa, pero nos va encerrando ese tipo de oración. Jesús enseñó sobre esto. Cuando dijo que aquel hombre iba a orar, ¿se acuerda usted de eso? Y que le recordaba a Dios todo lo bueno que era. Es decir, en vez de ser una oración eficaz, ¿sí? Una oración que le daría resultado, ¿sí? Se hacía una oración monotemática y encerrado en sí mismo. Y Jesús dijo que él no pudo recibir. ¿Por qué? Porque si no oramos bien, ¿sí? No vamos a recibir. Mira vos. Hay que aprender a orar. Decime que tenés al lado. Tenemos que aprender a orar. Y no se trata de misterios, sino de principios. ¿Sí? Hay que aprender a orar. Hay que aprender a orar. Así como te dicen, hay que aprender a, bueno, a hacer TikTok. Bueno, hay que aprender a orar. Y está la otra oración, la oración dialógica.
La oración que es un diálogo con Dios. No es solamente una parte que estoy aquí con todos mis problemas abrumado, como que pido y no sé qué va a pasar. No, 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 no. La oración dialógica es esa oración que dialoga con el Señor, que pregunta y espera en el silencio y en la apertura del corazón, una apertura. Es decir, tenés que tener un corazón abierto para orar así. ¿Eh? Tenés que tener un corazón dispuesto para orar así. El que te da el Señor a hablar a tu vida, te va a dar una indicación, te va a dar una palabra, vas a recibir de Él. Por eso es una oración que tiene que ser dialógica, abierta. Se necesita mucha sinceridad en esta oración. Se necesita mucha sinceridad, porque para hablar con Dios tengo que ser muy sincero conmigo mismo. ¿Sí? No puedo decir de repente pedirle algo que yo no sé en el fondo, que hay un porcentaje de esa respuesta está en mí, está en mi corazón, está en mi vida, pero la sinceridad me va a llevar justamente a entender esa oración y a hacer esa oración que me va a ir liberando, obrando en mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque llega fin de año y al llegar fin de año, ya el fin de una época, un tiempo de nuestra vida, es importante que pensemos todas aquellas cosas que tenemos que superar y seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir avanzando? No es el cierre de todo ahora, ¿sí? No es que se cierre una puerta. A mí me gusta pensar este tiempo como una puerta que se abre y que se cierra, ¿sí? Que tiene esa dos realidades. De una puerta usted abre y entra, pero también usted, la puerta también cierra. Dos cosas son importantes. Y vamos a ver en el capítulo 4 de Juan cómo Jesús siempre enfrentó situaciones. Quiero que te hagas esta imagen. No las evitó. Por supuesto, a veces decimos nosotros, bueno, me encierro en este problema que tengo, eh, porque quiero evitar problemas, no sé cómo resolverlo. Pero Jesús tiene una actitud y te deja un reflejo de que seas una persona que enfrenta tus situaciones. Amén. Y Él nos enseña a enfrentar. Mire el texto que vamos a leer, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Tengo una Biblia, conseguí justamente aquí una Biblia que se llama la Biblia de las Américas, capítulo 4. Mire. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, mire esto. Aunque Jesús, ¿qué dice? No bautizaba, sino sus discípulos, salió de donde? De Judea y partió otra vez para Galilea. Hay una entrada y una salida. Me voy de acá, dijo Jesús, ¿no? Pero lo dijo bien. Lo dijo porque no quiso que los fariseos usen su imagen, su vida. Jesús no se dejaba usar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús gobernaba su imagen y su cuidado y era tan cuidadoso que tampoco los fariseos iban a decir, querían hacer que compita con Juan, fíjate vos. Pero sin embargo, Jesús se va a Galilea. Y tenía que pasar, esta versión dice, y tenía que pasar, tu versión a lo mejor dice, y no era necesario, dice así, pasar por dónde, por Samaria. Es decir, estaba en el propósito de Dios que Él pase ese día por ese lugar. Estaba en el propósito de Dios que Jesús se encuentre cruzando por un territorio que a lo mejor cualquiera de nosotros podría decir, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no fue por otro lado? Pero aquí dice el texto, como diciendo el escritor, Jesús tenía que pasar por ahí, porque Jesús tiene propósito. No hay nada que se escape de él.
no hay nada que se esconda de Él, no hay nada que tú no puedes decirle, Señor, ayúdame en esto, porque Él conoce toda tu vida, Él conoce mi vida, Él tenía que pasar por ahí, porque no solamente era una cuestión de caminos, sino era una cuestión de personas, era una cuestión de vidas, era una cuestión sumamente importante. Si hay algo maravilloso en los evangelios, que hay una preferencia de Jesús por cada uno de nosotros en lo particular. A veces es bueno, por supuesto, en las masas, y usted ve, me digo, había tantas mujeres, tantos hijos, tantos chicos o niños, mira el milagro, qué grande, mira cómo todo ese escenario, y es importante, hay en el Evangelio, pero hay muchos milagros que Jesús lo hace en lo particular, en lo personal, a cada uno de nosotros. Fíjese, seguimos. Y dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba? Cansado del camino, se sentó. Jesús se cansó físicamente y se sienta ahí a descansar al lado del pozo. No es que no sabía lo que iba a ocurrir, pero sin embargo el texto nos quiere decir a nosotros, ¿ves que tenés uno que ha ganado con tus mismas fuerzas? ¿Ves que se cansaba Jesús? Es difícil esto. Nosotros nos hacemos una idea de que Jesús nunca se cansó, nunca lloró, nunca sufrió, nunca padeció. Él pedía todo y él era un Superman. No, aquí te revela la fragilidad y la realidad humana de Jesús. Esto lo analizan muchas personas y dicen, a ver, ¿cómo? ¿No? Porque a veces tenemos la idea de un Dios que es medio metálico, pero quiero decirte en esta mañana que tu Dios, nuestro Dios, tiene corazón y sabe comprenderte y sabe entenderte, sabe entenderme. Qué interesante es esto. Él estaba cansado, junto al pozo, estaba allí. Dice que sus discípulos se habían ido ¿a dónde? A buscar alimento. Jesús estaba solo en ese momento, en ese pozo. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, que sería más o menos las 3 de la tarde. Algunos piensan que podría llegar a ser ese horario. Una mujer de la ciudad, dice así su versión, una mujer de Samaria, de la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad grande, importante, ¿eh? Vino, ¿a qué vino? A sacar agua. ¿Y Jesús qué hace? Le pide agua. Fíjate vos, ¿eh? Jesús le pide agua. ¿Cuán importante es no solo pensar las situaciones de la vida, no te quedes solo pensando en tus problemas, sino resolver los asuntos? Pedirle a Dios la capacidad de resolver aquellos asuntos antes que termine el año para empezar un año nuevo. Amén. Qué interesante porque Jesús hace un cruce, va más allá, como diciéndonos a nosotros en esta mañana, avance, no se quede, que este año con sus problemas y sus dificultades que haya tenido para cada uno de nosotros, no nos deje de este lado, sino que podamos cruzar para el lado de la bendición, para el lado de la resolución, para el lado de la victoria. Vamos a ver cómo ella encuentra esa victoria. La mujer se acerca a Jesús y empieza un diálogo. Y el diálogo que comienza empieza en una necesidad básica, importante, sumamente importante. ¿Qué los unió ahí? El agua.
¿Qué pidió Jesús? Agua. ¿Qué es entonces las necesidades fundamentales de la vida? Un elemento de encuentro con Dios. Muchas veces decimos nosotros, y la iglesia ha dicho muchas veces, no, pero ellos vienen por los panes y los peces. ¿Escuchó eso, no? Es como que no está viviendo vida a Jesús con la necesidad real y auténtica. Pero esta mujer es llamar al diálogo a través de la actitud de Jesús. Jesús tiene una actitud para que su corazón se abra. Así debería ser nuestras vidas. Lograr que las personas hagan su corazón y sobre todo que puedan ser sinceras delante de Dios. Dame de beber. Mire lo que le contesta ella. Ella se sorprendió. Dice que Jesús le pidió agua para comenzar un diálogo, pero no está comenzando un diálogo provocado por técnicas de diálogo. Yo que hoy en día todo es técnica, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer lo otro. No está en una técnica de comunicacional. Jesús está pretendiendo el corazón, que se abra su corazón. Y Jesús le pide agua, dame de beber. Entonces la mujer samaritana le dijo algo así. Verso 9. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Mira cómo empezó a desboronarse ese sentido de autodefensa que todos tenemos. Todos tenemos un sentido de autodefensa. Todos queremos saber todas las respuestas que tenemos o preguntas que tiene nuestro corazón. Es como que nos formándose en nosotros, como palomemes que no abren su corazón a un diálogo profundo. Por eso te digo, la relación de diálogo con Dios te trae vida, trae vida. Ella en ese momento pregunta, cuestiona. Ahí Jesús está venciendo una valla grandísima, cultural, histórica. Está llegando al corazón, al nudo de su vida, en lo profundo. Usted sabe que en Samaria, samaritanos y judíos tenían mucho odio entre sí y lo tienen todavía. Mire usted, mire usted. ¿Por qué tenían tanto? Porque en realidad, de las 12 tribus de Israel, 10 un día se rebelaron, se enojaron. ¿Y qué hicieron? Armaron un prototipo igual que lo que Dios había revelado en el monte Sinaí, es decir, los mandamientos y todo lo que Dios le había dado. Ellos hicieron un paralelismo, es como hicieron un boca arriba, por así decirlo, ¿no? Se dice que son así los clubes que son del mismo origen de alguna manera. Eso, el mismo origen, sí, pero sin embargo, ciertas actitudes y situaciones habían hecho que se separasen. Y desde ese momento, la capital de las 12 tribus del reino de norte era Samaria. Y la capital del reino del sur era Judá. ¿De dónde? De León, de la tribu de Judá. Es decir, Judá. Las dos tribus populares que eran Judá y Benjamín, es decir, el llamado o el más pequeño, ¿sí? Quedaron de este lado, vamos a decirlo así. Las otras 10 quedaron e hicieron de Samaria la capital. Pero Samaria, aparte, como Judá también, fueron hostiles a los profetas, a lo que Dios quería hacer. Entonces quedó como ese rencor, fue naciendo un rencor. Miren lo que puede ser, y estamos hablando de culturas, de situación, estamos hablando de lugares geográficos, estamos hablando de lugares religiosos también, ¿no? Qué interesante para que nosotros pensemos cómo a veces las divisiones pueden ser religiosas. Y parecería que no tendría que ser lógico, pero sin embargo muchas veces nos posicionamos en posiciones que nos dividen, que hacen que seamos distintos y se separa una familia y se separa
una persona que queremos, que no queremos que se ocurra eso. Aquí está ocurriendo eso. Samaria representa una división muy grande y muy triste. Ahí Jesús enfrenta eso. Ahí Jesús va con su verdad y su amor. Ahí Jesús se torna. Vio que él dijo, enseñó la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos qué van a hacer? Llamados hijos de Dios. Mira vos, el título de hijo de Dios lo gana aquel que busca la paz. El título de hijo de Dios, el nombramiento de hijo de Dios se da cuando nosotros somos reconciliadores, cuando nosotros somos personas que podemos aún perdonar, recibir perdón y dar perdón. Importante, importante tener un corazón reconciliador. Jesús está enfrentando algo que cualquier político lo hubiese evitado. Cualquier rey de la tierra no hubiese querido ir por Samaria. Porque no estaría capacitado para llegar a Samaria y hablar con la samaritana y pedirle un vaso de agua. No. Capacítanos, Señor. Capacítanos, Señor, para hacer aquello que es difícil a la razón humana, a la naturaleza humana, a la actitud humana. Ayúdanos a entender tu amor y tu misericordia. Dale un aplauso al Señor. Porque eso es una verdad. En Cristo Jesús tenemos esta gran verdad. La palabra verdad te da la presente. Entonces, claro, la mujer dice, ¿cómo tú, siendo judío, que nos odian, quería decir, si seguimos el texto, que nos odian, que siempre nos miran con desprecio, que siempre nos miran como que somos de tercera o cuarta, así. ¿Eh? Tú siendo judío, Jesús nunca se dejó atrapar por los principios culturales erróneos a la virtud del poder de Dios. Muchos creen que Jesús era un revolucionario o diríamos, un rebelde sin causa, como que algunos lo toman como prototipo de rebelde sin causa. Así Jesús lo hacía, así Jesús. Jesús no está siendo un rebelde sin causa. No quiere que ninguna norma nacida en el odio, en el rencor, lo atrape a él. Amén. Claro, porque ellos decían, el sábado no sabes a nadie. El sábado no quieras querer ejercer el bien y la misericordia a ninguna persona. Entonces el sábado, cuando estaba Jesús, venía una mujer encorvada, con grandes problemas, hija de Abraham, es decir, judía. ¿Qué hizo Jesús? La llamó delante de todos. Ven, mujer. Ella se levantó y fue. Y Jesús la tocó. Y fue sanada por el poder de Dios. Y los religiosos que querían de alguna manera hacer normas que ataran, dijo, ¡ah! Mira cómo toca a una mujer en público, porque un rabino lo podía hacer. Pero sin embargo, ¿y cómo sana el día de reposo? Jesús le dijo, hipócritas, porque ella es también una hija de Abraham y merece recibir la gracia de Dios, el favor de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo el Evangelio nos desafía? Dame de beber, dice Jesús. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío le pides a mí que te verás? Y dice, mira lo que dice. ¿Cómo yo? Dice así, ¿cómo que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? La otra versión me gusta más, la que ustedes tienen. ¿Qué dice esa versión? A ver, alguien que lo lea fuerte. Mujer, ¿qué es eso? Mujer. El tema de géneros ya lo trató Jesús.
ella misma está sintiendo que él es varón, que él es judío. Y acá Jesús da un paso más allá, mucho más allá, y le da una comprensión tremenda a la mujer, cosa que las leyes de ese momento la habían despersonalizado. Cuidado, hermanos, cuidado con despersonalizar a la mujer, específicamente los varones, ¿no? A veces tenemos, todavía quedamos con algunos vestigios de machismo que no sirven, que no es de Dios, que no ayuda. No me tire con nada. A ver, Jesús, ella dice, soy mujer, soy samaritana, la tengo de perder. Eso está diciendo. Como mujer, ¿cómo va a recibir la misericordia? Mire qué fuerte, ¿eh? ¡Igualdad del Señor! Pero sin embargo, Jesús está sabiendo que ella es mujer. Y cada milagro que ha hecho, sobre todo en el Evangelio según San Juan, porque el Evangelio según San Juan es el Evangelio que más reivindica a la mujer. De paso, les comento. Es el Evangelio que más levanta el valor que la mujer tiene, que en el mundo antiguo era catastrófico. Lamentablemente todavía sigue, ¿no? Que el Señor nos ayude a una nueva masculinidad, una nueva manera de ver, de entender y de respetar y amarse mutuamente. Una mujer dice, ¿cómo yo que soy mujer y soy samaritana? A mí me pedís agua, le está diciendo, ¿no? Qué lindo cuando el Señor golpea tu puerta, esa voz. ¿A mí me pedís agua? Sí, a vos te pide agua. Ella entonces en ese momento le dice, porque judíos y samaritanos no tienen nada que ver, no se trata. Jesús le dijo. Ahí Jesús empieza a ir más profundo el diálogo, ¿eh? Un diálogo más profundo, un diálogo más duradero. Muchos quieren un diálogo superfluo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andaba? Todo va. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo. No es español el pero sin embargo nosotros, estamos en la era de la superfluidad. Necesitamos profundidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay diálogos que tienen que ser profundos con Dios para que alcancemos mayor gracia, mayor amor, mayor perdón, mayor misericordia. No se alcanza ahí nomás a la orilla. Los pescadores saben que tienen que ir para adentro para encontrar aquellas cosas importantes de la vida. Te invito que este 2026 sea un año donde profundices en tu vida, en tus sueños, en tus logros, en tus objetivos, en todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo tú? Dice, está todo bien, estamos hablando de guardia. Pero Jesús dice, mira lo que tengo. Dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te ha pedido agua? ¿Quién te ha dicho dale de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Oh, fíjese lo que dice. No le dice si tú eres judío. Si tú hubieses nacido en Jerusalén y te hubieses quedado con la tribu de Judá, si conocieres el don de Dios, el regalo que Dios tiene para ti. Eso le está diciendo Jesús. Algunos solo quieren ganarse el regalo de Dios, no quieren que Dios les regale paz, no quieren que Dios les regale agua, quieren ellos ganarlo por sí mismos. Pero el Señor tiene un don maravilloso. Te ha regalado a Jesucristo, nos ha regalado la vida, nos ha regalado lo más precioso. Es un don.
Decí conmigo, es un don, es un regalo. Dios me ha regalado a su Hijo. Dios me regaló agua viva. Dios tiene lo mejor para mí. Y Dios tiene un regalo maravilloso. Gloria a Dios. Quizás estás esperando algo importante en tu vida. Comienza a esperar el regalo de Dios y a recibir lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Es el regalo, Él es la vida y es el dador de vida. Tú le dirías y Él te daría agua viva. ¡Wow! Concepto ahí tan fuerte. Es decir, ya no es solamente el agua, ahora Jesús habla de un agua viva que resuelve asuntos. Ella le dijo, Señor, ¿vos me estás hablando de agua? Mira cómo cambia la conversación para bien, ¿eh? No estoy analizando a ella o ridiculizándola con lo que estoy diciendo. ¿Cómo sacarías esa agua si el pozo que yo tengo aquí, este pozo, ahí ella le señala el pozo, este pozo es el pozo de Jacob, que Dios nos dio a nosotros, los samaritanos? ¿De dónde vas a sacar el agua si tú no tienes posibilidad? ¿Qué te vas a meter ahí adentro? Le está diciendo. Todavía ella está conectando el agua del pozo con la sed y la necesidad que ella tiene. Entonces le dice, no tenés con qué. No tenés con qué sacar el agua. ¿Cómo vas a sacar el agua de allí? ¿Cómo va a salir esa agua de ahí? Si de ese pozo tiene que salir. El único pozo que puede darme agua está ahí. Vos no podés hacer nada. Así le estoy diciendo a Jesús. Claro, ella no sabe quién es Él en un sentido y demás. ¿Cuántas veces nosotros apostamos y ponemos todo a alguien que nos va a solucionar la vida, a algo que nos va a dar, ¿no? El todo de la vida, ¿sí? Y hay hombres y mujeres que, bueno, van al casino a ver si se ganan el todo de la vida. Otro por otro camino, otro por el estudio, la ciencia, el conocimiento filosófico, ¿no? Algunos van detrás del título, porque dice, cuando llegue a cabo voy a tener una solución, es decir, buscamos soluciones, pero no alcanzan. Son buenas, hay que buscarlas, no estoy diciendo que no las busquemos, pero la solución de tu vida está siempre en Dios. La solución de mi vida está en el Señor. La solución de tu familia está en Dios. La solución de tus deseos más profundos está en Dios. Qué fanático, pastor. Sí, están en Dios. Lo dice la palabra. Así se revela el Señor. El Señor es fuente. Diga conmigo, es fuente. No es un vaso solamente de agua. Él es fuente. Él es todo. Esa canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Estás diciendo una gran verdad. También usted me va a decir, bueno, pastor, pero yo también necesito cantar como canta Fito Páez. No se puede vivir del amor. Claro, pero es esencia. A ver. Pero voy a tener que aprender muchas cosas. Sí, por supuesto que vas a tener que aprender muchas cosas, pero el amor es esencia. Ya nos leía Alejandra el domingo pasado, ¿no? La esperanza, la fe y el amor, el antepasado, ¿no? Y lo que permanece, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué permanece en tu vínculo? ¿Qué permanece en la familia? ¿Cuál es la fuente? El amor. ¿Ven? El amor como fuente. Jesús, ella dice, no vas a poder sacar agua de ahí. No están, podríamos agregarle, no están tus discípulos, no tenés una soga, no tenés un balde para sacar agua de ahí, porque ella estaba uniendo el agua solamente con el pozo todavía. Seguimos, mirá. ¿Acaso, dice, ella le dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es una pregunta. ¿Sabe que esta pregunta nos hacemos siempre nosotros? Decimos, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Vos me estás diciendo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a hacer que esto ocurra?
Hay un milagro para ti esta mañana. Hay un milagro grande para tu vida. Lo declaro, lo profetizo para tu vida, ¿sí? Créelo, créelo, créelo. Entonces, dice que justamente ella le dice, no puedes sacarlo, no tienes con qué, no sé cómo lo vas a hacer. Entonces, y lo ataca en su esencia. Fíjese el verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ahí lo compara Jesús con Jacob. ¿De dónde había salido Jesús? ¿De la comparación con quién? Con Juan. Bautiza igual que Juan o más que Juan. Jesús no entra en la comparación. Él es más grande. Diga conmigo, Jesús es más grande. Es más grande que Abraham, es más grande que Moisés, es más grande que el pueblo judío, es más grande que todos. A ver, ahí hay que ponerlo en el trono. Él está en el trono. Es más grande que tus problemas, es más grande que tus dificultades, es más grande que tu pecado, es más grande que mis fallas, que mis errores. Él es más grande. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús, le dije luego en el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Qué difícil que es a veces salir de las tradiciones. Qué difícil es salir a veces de las fórmulas y saber y ver cuando Dios manifiesta su poder. Respondió Jesús, le dijo, todo el que beba de esta agua, del pozo este, va a volver a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, que dice, se convertirá en ella, en él, como una fuente que salte, que brota vida eterna. Gloria a Dios. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, quiero, sí, quiero el agua que tú dices. No quiero solamente el agua que está aquí en el pozo, quiero el agua de vida, necesito esa agua. Como nosotros esta mañana podemos decir, Señor, tengo tantas dificultades, tengo tanta sequedad en mi ser, necesito agua viva. Pidió el agua. A ver, una oración que me saca de mi círculo y me lleva a Él. Y le digo a Él, Señor, necesito esa agua. Entonces en ese momento le dice el Señor, la mujer, Señor, dame. Él le dijo, mire lo que dice el verso 16. Andá y buscá a quién, a tu marido. Andá y buscá a tu marido. ¿Qué tiene que ver? Diríamos nosotros. No, andá a buscar a tu marido. No tengo marido hoy. Él le dijo, bien has dicho, porque conozco tu historia, conozco quién eres, conozco tus años. ¡Wow! Diálogo profundo. Conozco cómo estás. Sé tu estado anímico. ¡Wow! La mujer le dijo, Señor, me parece que sos profeta. Me parece que sos profeta. Se revela otra gran verdad. Él era profeta. Cuando hables con el Señor, estás hablando con el gran profeta. A veces queremos, ay, cómo me gustaría que el pastor ponga su mano y me diga toda mi historia. No, el único que lo va a hacer es el Señor. El único que puede profetizar, porque profetizar justamente significa el que ve. Viene de la raíz que significa el que ve. Jesús es tu profeta. Jesús es tu gran profeta. Por eso Él cubrió los tres ministerios. Él es sacerdote, ¿cuántos dicen amén? Él es tu sacerdote, Él es tu rey, Él es tu profeta. Díganlo conmigo, Él es mi sacerdote, Él es mi rey, Él es mi profeta. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque me he dicho una gran verdad de mi vida. Porque un profeta ve tu vida. No es un profeta, esos truchos que a veces
por decir algo, ¿no? Eso es profundo. Jesús le está diciendo algo tremendo, que está cambiando su mundo interior. Ella en ese momento se queda helada. Fíjese en el verso, como le dice, respondió, no tengo marido, porque, bueno, ahí le dice Jesús, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adoraron en este monte, y he venido aquí, y estoy aquí, porque nosotros adoramos aquí. Y ahí el profeta profundo le dice, el profeta de Dios le dice, mujer, créeme, viene una hora nueva para vos y para la humanidad. ¿Cuál es? Que no se adora solamente de una manera, no se adora solamente en un lugar, no se adora solamente de una forma o con fórmulas. Ahora llega la hora donde todo aquel que adora, que lo hace en espíritu, pero lo hace en verdad. Entonces la verdadera adoración es en espíritu y cómo, y en verdad. En espíritu y en verdad. Qué tremendo. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos. Ahí empieza otro diálogo, pero de todas maneras. Pero la hora viene, que es cuando adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. La mujer le dijo, sé que eres el Mesías. O sea, no el profeta solamente, sino dice, sé que eres el Mesías. ¿Por qué sabes que eres el Mesías? Dice que ha venido porque me ha dicho toda la verdad. La verdadera oración te lleva a la verdad de Dios para tu vida. La verdadera oración te implica en su verdad y puedes tú venir contento. Fíjese que ella agarró, dejó su cántaro y salió corriendo para la ciudad después de este encuentro. Miren lo que dice el verso 29. Entonces la mujer dejó el cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los otros hombres y mujeres, venid, vean, aquí un hombre me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. ¿Por qué? Porque había encontrado a alguien que le habló de verdad en su vida y en su necesidad. Ponte de pie, por favor. Él es la verdadera agua de vida que tú necesitas. Él es el Señor de tu vida. Quizás es una palabra que pretende saciar tu corazón, pero el único que sacia tu corazón es el Señor. Si tú bebes de Él, si tú recibes el agua de vida en esta mañana, tu sed se va a aplacar, tu vida va a ser transformada.